¿Confirmamos que estoy loca con Montguerlain? Confirmamos. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con un episodio más dentro de la familia Montguerlain. Y bueno, un resumen mega hiper rápido. A mí era un perfume que no me hacía tilín ninguno, me parecía sosísimo, me parecía aburrido, a mí ese perfume no me decía nada. Cuando salió, ya sabéis que los gustos cambian, la gente cambia, todo evoluciona, y cuando lo he vuelto a redescubrir hace ya casi un año, me he enamorado y de todos los flankers, o sea que ha sido como ¡oh! Así que, lógicamente, este último no podía faltar. Es el Sparkling Bouquet y este es un lanzamiento ya de 2021. O sea, este es el primer perfume que compro lanzado este año. O sea, esto es un recién salido del horno, que es esta cosita de aquí. Bueno, como veis, todas las botellas son exactamente iguales. Yo las tengo en caja, ya lo sabéis, pero es que si las tuviera fuera tendría que estar todo el rato mirándoles los culos porque es que son todos muy parecidos. Van cambiando, este es así como más plateadito y tal. Pero vamos, que tú las ves de lejos o así por la mañana que uno va medio dormido y arreas con la primera que pilles. Ya lo digo. Es la que más he utilizado este último mes desde que me llegó, que ya os digo, hace un mes aproximadamente desde que la tengo. Pues desde mi cumple aprox. Por ahí, sí, un mes básicamente. Y la he utilizado, pues eso, la que más. Lógicamente en un mes tampoco es para gastarte medio frasco, pero un dedo ya se le ve, o sea que no está mal, ¿eh? Me ha gustado mucho. Os hago ahí el super spoiler. Venga, vamos a hablar de esto. En esta ocasión, Guerlain nos trae un Montguerlain bastante más primaveral veraniego. Y es que, aunque tiene el mismo ADN, ese ADN lavanda vainilla tan característico, aquí las reinas principales, este perfume yo lo calificaría como un FCF, que los locuelos que lleváis tiempo ya sabéis lo que es un FCF, y para los que no lo sepáis, pues os invito a ver este vídeo, este de aquí, en el que os explico qué es un FCF, que realmente es un palabra que yo me inventé, pero que para mí es muy concreto a uno de mis gustos ahora que llega el buen tiempo. Y es que aquí vamos a encontrar una composición donde vamos a tener frutas, vamos a tener cítricos y vamos a tener flores. Van a ser las tres tipos de notas principales. O sea, al final es una fragancia bastante más en este terreno floral, frutal. Muy indicada para primavera-verano, ya os digo. Así que vamos con las notas y así os voy contando un poquito más. En la salida vamos a encontrar ese sparkling que lleva en el nombre, gracias a la bergamota y la mandarina, que le van a dar alegría al perfume, le van a dar chispilla, le van a dar ese toque energizante que a mí me encanta para esta época del año, acompañado de la pera. Una nota que a mí me daba un poco de pavor porque de vez en cuando me encuentro por ahí unas peras glaseadas que de verdad es que me tumban para atrás. Hay algunas peras por ahí que tienen más azúcar que dices, Dios mío de mi vida, os habéis pasado un poco, ¿no? Esto ya está pasado, madurado y de todo. No, pues no. Era la nota que más miedo me daba de la composición. Ya os digo, la compré a ciegas y se porta. Es una pera que va a aportar ahí la dulzura justa junto a la mandarina, que también le va a dar este toque dulce, pero ya sabéis que va ahí con el toque acidillo, y la bergamota. Entonces no es una composición que se nos vaya a ir al azúcar puro, no, tranquilos, esto queda muy sosegado porque además en nada empieza a aparecer la segunda parte del nombre, el bouquet. Vamos al corazón y vamos a un corazón totalmente floral. Aquí es donde nos vamos a encontrar peonía, jazmín y lavanda. La lavanda ya sabéis que es el ADN de Montguerlain. Y aquí está, pero es una lavanda muy muy fina, es una lavanda muy suave. No es una lavanda tan protagonista como en el original, ni mucho ni menos. Al contrario, le cede el protagonismo a la peonía y al jazmín. Son las notas que más le voy a sentir. Y además la peonía es esta peonía limpia, esta peonía que yo ya os lo he dicho muchas veces, a mí la peonía me recuerda un poco a un toque de suavizante, a un toque de ropa limpia, me recuerda al color blanco. Pues aquí está trabajada de esa manera, pero muy natural. O sea, esta fragancia, jolín, Guerlain hace unos perfumones de pies a cabeza y la calidad de las notas se siente. Y por último, en el fondo, vainilla, sándalo y almizcle. Os dejo su ficha como siempre y a continuación os hablo un poquito más de ella. Lo
lo que más me ha llamado la atención de esta fragancia es que hay un equilibrio tremendo entre sus notas. Es decir, todas las notas las sientes en mayor o menor medida, pero no hay una nota que se robe todo el protagonismo y que prácticamente no salga de ahí. No, no es ese estilo, sino que todas tienen como su momento, todas tienen su punto, pero entre todas es cuando hacen la canción más bonita sin que una sola sea la solista. La nota que menos le siento en ese sentido es el sándalo, que se lo noto ya en el final y como de refilón, o sea, está ahí como muy suave, pero el resto, todas, o sea, es que todas, va pasando las horas, se va secando la fragancia y van cambiando ese tipo de notas. Y la verdad, a mí eso es algo que me ha gustado un montón. Es lo que os decía hace un momento, se nota la calidad de sus notas. Es un eau de parfum, que aquí sí que tengo una pega, y es que para ser un eau de parfum no tiene una duración ni una estela bastante despampanantes. A mí esta fragancia me está haciendo las 5-6 horas con una estela moderada. Las dos primeras, y después decae a una estela bastante suave. De ahí que me parezca súper cómoda y que la estoy utilizando para trabajar y para salir y tal, sin ningún tipo de problema, porque me mantiene ese toque fresco, ese toque brillante, esos cítricos así que te dan como mucha alegría junto a las flores. Es una composición súper femenina, pero no es una fragancia con la que vas a llamar la atención de cualquiera cuando entres en una habitación. No se va a robar ese protagonismo. Es una fragancia mucho más cómoda, mucho más del día a día. Y sinceramente, se parece bastante al flanker, al Montguerlain Fleurel. Si tenéis el Fleurel, a mí este me parece un poco redundante. Respecto al original sí que cambian bastante, porque el original es mucho más dulce, juega mucho más ese combo de lavanda con vainilla, se nota mucho más, mientras que aquí no. Aquí la lavanda y la vainilla están, pero ya os digo, juegan con el resto. Las flores aquí, el jazmín y la peonía, están bastante presentes. Entonces, si buscáis una opción de Montguerlain para primavera-verano, perfecta, o sea, no lo dudéis. Si queréis eso, ideal, que es lo que yo estaba buscando. Además, buscaba algo que pudiera seguir con esa esencia, pero que me la pudiera poner ahora ya los días así más primaverales y tal, algo con más chispa, y efectivamente este flanker cumple con eso. Pero ya os digo, en cuanto a rendimiento, no esperéis aquí monstruitos, porque relación calidad-precio. Vamos a ver, este es el frasco de 50, ¿vale? Lo hay también de 100, y el de 100 sale sobre los 90 euros. Esto me parece que eran 70, una cosa así costó, por ahí. O sea, es una fragancia que ya tiene unos precios bastante caretes. O sea, ahí ya tenéis que jugar y sobre todo valorar. Pues ver si ese rendimiento os merece la pena, si el aroma os encanta, etcétera, etcétera. Yo ya sabéis que para mí lo principal es el aroma. A mí no me importa reaplicar, no me importa llevarla en el bolso, no me importa que cuando salga del trabajo y tal me vuelva a poner un poquito, me cambio de ropa y tal. Al contrario, me gusta. Pero, lógicamente, con esos precios podréis encontrar aromas que duren muchísimo más tiempo, o fragancias del estilo, los FCF, estos que yo digo que a mí me parecen súper cómodos para primavera, verano y que me encanta, y más económicos. Entonces, bueno, eso ya sabéis que es una opinión totalmente personal, que muchas veces me preguntáis, Marta, ¿merece la pena comprarlo, tal? ¿Me lo recomiendas? Es que eso ya es cosa vuestra. O sea, yo mi labor, madre mía, eso suena fatal. Yo aquí lo que hago es contaros mis experiencias con los perfumes que yo me compro. Lógicamente, allá cada cual después. Yo ahí ya no me meto en absoluto. Entonces, cuando me preguntáis esas cosas, me ponéis un poco en un aprieto, porque el dinero, cada uno puede hacer lo que le dé la realísima gana con él. En definitiva, ¿me gusta, no me gusta, la volvería a comprar? Pues sí, sí me gusta. A mí ya os digo que es un aroma que me encanta para esta época del año. Y encima, eso, jazmín, lavanda, tal, son flores que a mí me gustan muchísimo. Y a la peonía he de decir que este año le estoy pillando bastante el gusto, que otros años, o con algunas otras fragancias que tenía, era como demasiado sintética, mientras que en estas no, en estas se los noto más natural, y eso me gusta. Me encantan los aromas naturales, sobre todo cuando hablamos de flores o de frutas. Me gustan aromas que realmente sean ese sabor, ese color, ese que te imagines aquí ya directamente la flor o la fruta. A mí eso me gana. Bueno, ya sabéis, mi jazmín favorito es el jazmín más hiperrealista que he oído. Olido, y es este de aquí. O sea, ese jazmín es...
hablando así de jazmines. Es que llega la primavera, chicos. Es que ya sabéis que me encantan los gourmands, pero es que llega la primavera y apetece, el cuerpo ya te va pidiendo estas cositas. Así que bueno, ahora es vuestro turno. Contadme, ¿conocéis este flanker de Mon Guerlain? ¿Creéis que merece la pena o que no merece la pena tener algo así, que con los originales sirve? Vamos a abrir este debate de los flankers, que... Bueno, yo hay de muchos flankers que he pasado olímpicamente porque es como, madre mía, qué aburrimiento. No sé cuántos lleva. La Biebel, ¿cuántos flankers lleva? 20 o 30 seguro. O sea, son como demasiados. Aquí en Mon Guerlain ya llevan también unos cuantos. Entonces, a veces eso te aburre, ¿no? No sé, ¿qué opináis vosotros de los flankers? ¿Os gustan más los lanzamientos nuevos? ¿Os gustan los flankers cuando son así adaptados? De decir, venga, pues te hago una versión así, pero para invierno o para verano. No sé, dejadme en comentarios, así chascarreamos un rato, que eso ya sabéis que me gusta. Y por supuesto, ¿alguna sugerencia así más de primavera? Venga, contadme que tenemos que hablar aquí de primavera. Os tengo que preparar un vídeo de todo esto. Lo sé, lo sé. Locuelos, locuelas, un gusto como siempre compartir con vosotros. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta otra! ¡Chao!